Bueno, ya van llegando ahí, muchachos. Voy a ir buscando la pantalla otra vez. Ya la tenemos. Muchachos, una noticia no muy buena y es que nuevamente me mostró falla al grabar el video. Ya vemos entre comillas que era, podemos decir, la carreta, ese llamado a la conciencia, por ponerle algún nombre. Trataré de recuperarlo, reitero el favor, si alguno sabe de alguien que me pueda ayudar a recuperar, porque se me han perdido varios documentos y al parecer es que mi equipo está molestando. Bueno, ahí se está grabando, vamos a continuar, ya llegaron más compañeros. Bueno, volvemos aquí, estábamos hablando de las copas universales y de las copas independientes. Repito, universal cuando el espacio para colocar la llave y ajustarla está entre dos mordazas, no importa si es de 3 o 4 mordazas. Y universal cuando está ahí y es independiente cuando cada mordaza tiene su propio ajuste. Listo. Vamos a trasladar esto por aquí para seguir viendo si llegan más compañeros. Encontramos el cabezal móvil o contrapunta. Aquí también tenemos un usillo. Esto se da cuando trabajo elementos esbeltos, otra palabra, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles y arquitectos. Un elemento esbelto es cuando la relación de longitud es muy grande respecto de su diámetro. Tengo un elemento, una barra, un eje de 4 pies de longitud por 1 pulgada de diámetro. Ah, es un elemento esbelto, voy a aterrizarlo, tengo un palo de escoba. Un palo de escoba es esbelto. Y de hecho, allá en la universidad, cuando les muestro el usillo del cabezal fijo, coloco un palo de una de las escobas que tenemos allá. Listo. Ese es un elemento esbelto. Entonces, cuando voy a trabajar ese elemento, si yo lo acomodo solo aquí y lo pongo a girar, es posible que aquí me genere un cono y me termina generando un accidente. Ah, le dañó el torno. Ah, bueno, vendo el riñón que dije hace un rato y pago el torno. Pero ¿y si daño el peludo? Listo. Lo fijamos de esa forma. Para eso es este. También puedo montar, ahora vemos en otra lámina donde está montada una punta aquí. Pero también puedo montar un mandril. Sobre el mandril es la parte frontal de los taladros. Sobre el mandril monto la broca y realizo taladros. Tal vez para posteriormente hacer un alesado, qué sé yo. Listo, pero puedo también perforar. Ojo, que aquí la broca, el elemento cortante aquí va a estar fijo. La cuchilla está fija. Lo que está en movimiento es la pieza. En el taladro de árbol, en el taladro de mano que todos tenemos en la casa, gira la herramienta. Aquí gira la pieza. Listo. Ese cabezal fijo se desplaza adelante y atrás sobre las guías de bancada. Encontramos en esta parte lo que se llama popularmente el delantal. El delantal está conformado por, digamos que es el sitio de operación. Aquí está parado el peludo que opera la máquina. Él arranca con el carro longitudinal. Y el carro longitudinal, hago un pequeño paréntesis, mis trabajos en torno se hacen en 2 ejes. A pesar de tener piezas tridimensionales, solo trabajo 2 ejes. El eje Z, que es paralelo al eje de giro y que logro movimientos en él a través de mi carro longitudinal, y el eje X, convencionalmente se acordó que fueran Z y X. X es transversal o perpendicular al eje de giro. Con esos 2 desplazamientos es que yo hago cualquier pieza en el torno. Volvemos al carro longitudinal, lo voy a desplazar siempre paralelo al eje X. Tiene su volante de operación y ya veremos un poquitico más de detalles de él. Sobre el carro longitudinal va montado el carro transversal. El carro transversal me permite establecer diámetros a través de profundidades
y el longitudinal me permite establecer longitudes, como su nombre lo dice. Sobre el carro transversal, del que aquí vemos el volante, va montado el chariot o carro superior. Ese carro superior tiene un desplazamiento también longitudinal, si lo dejo quieto como originalmente viene, pero también tiene aquí un transportador. Ese carro superior, a través del giro de este transportador, con unas formulitas matemáticas para cálculo de conos, a través de ese giro, me permite fabricar conos. El cono qué tan grande va a ser según el desplazamiento del carro, que es una de las características del torno, desplazamiento del carro superior. Y sobre el carro superior va montado el portaherramientas. Sobre el chariot va montado el portaherramientas. El que tenemos en la universidad es un poquito distinto en cuanto al portaherramientas aquí, pero en la forma del portaherramientas, la constitución como tal es la misma. Todos los carros se mueven solidarios con el longitudinal y el longitudinal se desplaza sobre las guías de bancada. Esta es una parte muy importante en la precisión del equipo. Ojo que normalmente las bancadas se empiezan a desgastar por aquí. Es el lugar donde más operan. Y hay una fricción entre las guías de bancada y el carro superior. Y este carro superior pesa bastante. Esto se mantiene bastante lubricado cuando se deja quieto un tiempo. Normalmente establece uno una película gruesa de vaselina neutra. Ella finalmente se forma como una costra, una superficie dura y protege la bancada. Cuando se opera seguido se utilizan algunas grasas para alta presión, y con eso la cuidamos. En esta punta de la bancada, algunos tornos traen un elemento que se llama escote. El escote viene fijado con 4 pernos. Ese escote viene con la posibilidad de quitarse. Si el torno es mío, jamás quitaré el escote, jamás. Volverlo a acomodar después, volverlo a acomodar a pesar de las guías que trae y que es con 4 pernos, créanme que difícilmente lo dejo en la misma posición. Quedan ligeros resaltos. De hecho, el de la universidad y en proceso 2, si Dios nos permite estar, vamos a notar ese pequeño resalto que hay donde se unen las guías de bancada con el escote. Tal vez alguna vez lo quitaron, me dicen que no, no sé, pero ya se nota ese ligero resalto. ¿Qué pasa? Que cuando mi carro viene desplazándose, mi carro longitudinal, ahí hace un movimiento brusco. Ya no garantizo o me es difícil garantizar el diámetro. Es la precisión del equipo. Estoy reconstruyendo una barra para, no sé, la palanca de cambio de la moto. Eso no es importante, una décima, 5 centésimas, no son muy relevantes. Estoy fabricando un eje para montar un rodamiento a miércoles. Ahí sí es importante. Listo. Pues tenemos nuestros carros en el delantal. Seguimos. Debajo de las guías de bancada está la estructura, el frame, el cuerpo. Lo llaman bancada. Normalmente fundición gris, es un elemento supremamente pesado y es incluso el que le da estabilidad al equipo. Por este otro lado encontramos el freno de emergencia y como su nombre lo dice es para emergencias. No es el de utilizar en todo momento, no es el de que prendo y paro la máquina con él. ¿Cómo opera él? Tiene como, bueno, va montado paralelo o solidario con un eje. Cuando yo lo pulso, es con el pie, un pedal, gira el eje tiene en la punta un final de carrera, normalmente de contacto o de pelo. Ese final de carrera deshabilita la bobina del contactor del motor eléctrico que está debajo, y al deshabilitar la bobina apaga el motor. Adicionalmente tiene como una especie de suncho, como los frenos de campana o los frenos de banda de los carros viejos. Todavía algunos nuevos en las ruedas traseras traen freno de campana
habilita o ajusta más bien ese suncho sobre un tambor metálico. Ese suncho trae algún elemento similar al asbesto y quita la inercia del giro, pero es para emergencias. La inercia no la quita inmediato. Voy a tratar que en la semana entrante alcancemos a ver uno o dos pequeños videos de accidentalidad. No le vamos a coger miedo a la máquina, la vamos a respetar. Yo llevo un poco más de 27, 28 años metido entre talleres y elementos y equipos y bodas y no he tenido nunca un accidente de trabajo, gracias a Dios. Entonces sí se puede, pero miremos que la máquina hay que respetar. Listo. Ahora tenemos por este lado, voy a correr esta lista, la voy a ocultar, no sé, aquí tienen más compañeros. Tenemos sobre este lado todos los tornos del mundo, con lo que hemos venido mirando, es igual, más grande o más pequeño, no interesa. Pero ya aquí puedo encontrar diferencias. Uno, el tornillo patrón. El tornillo patrón es el que me permite fabricar roscas. Puedo encontrar un torno que no me fabrica roscas, entonces no va a tener tornillo patrón. Y el tornillo patrón lo puedo encontrar con paso milimétrico o paso en sistema inglés, en pulgadas. Listo. También trae su sistema de cambio de velocidades para dependiendo del tipo de rosca que quiera hacer. Encuentro también la barra para automáticos enseguida del tornillo patrón. No todos los tornos traen eso. Y es la que me permite habilitar avances automáticos. Ojo, siempre que en los tornos mecánicos paralelos puedo tener automático en el carro transversal y en el carro longitudinal. Y nunca puedo habilitar los dos al tiempo. O trabajo transversal o trabajo longitudinal en automático. Y no voy a encontrar un torno mecánico que tenga automático para el carro superior, solo para longitudinal y transversal. Y por último, encuentro la barra de inversión de giro. Este torno la trae, algunos no la traen. Y se debe a que por ciertos montajes, según la pieza y como acomodo la herramienta, debo trabajar en sentido antihorario, mirándolo desde la contrapunta, sentido antihorario, o en sentido horario. Entonces puedo invertir el giro desde aquí y no tengo que invertir la posición de la herramienta. Puede darse esa condición. Esas son las partes principales del torno. Aquí en esta parte, pero ya lo vamos a ver más bien en la siguiente lámina, en esta, tengo el cabezal fijo. Aquí veo los cambios, las relaciones de velocidad. En esta parte normalmente traen una tabla con esas relaciones de velocidad y le dicen que si H2 queda en posición 1 y H3 en posición 3 va a tener, no sé, digo bobadas, 1600 RPM, pero si paso este a 2 y este lo devuelvo a 1, qué sé yo, y empiezo a jugar con ellas, obtengo los rangos de velocidad de mi equipo. Listo. También encuentro las 3 barras que les decía ahorita. El torno nuestro, el de la universidad, tiene esas 3 barras. El tornillo patrón para roscados, la barra de avances automáticos. En este caso dice aquí, como bien la imagen para cilindrar, el nuestro también tiene para refrentar. Ahora vemos esas operaciones y la barra de inversión de giro. Eso es lo que tengo. Y encuentro una palabra nueva para nosotros ingenieros, la lira. Y aquí la lira no es el instrumento musical. La lira está contenida aquí. La lira es un sistema compuesto de engranajes. Aquí es donde viene toda el mare magnum de engranajes con los que yo puedo jugar para lograr las diferentes velocidades de giro de lucillo y de giro de cada una de estas 3 barras para este torno. La lira es un elemento de un sistema de engranajes. Más bien, es el conjunto que conforma el sistema de engranajes. La lira. Listo. Eso en cuanto al cabezal fijo. Encontramos el cabezal móvil. Aquí lo tenemos montado con una punta giratoria para soportar elementos esbeltos de trabajo. Podría montar el mandril, que decía hace un rato, y sobre él montar una broca. En esta parte
Normalmente son tornillos de hexagonales, huecos, que uno llama tornillo Bristol. Ellos me permiten desplazarlo en el eje X, transversal al eje de giro de la pieza. Y lo utilizo para fabricar conos más grandes. Voy a decir un bate de béisbol. Voy a fabricar un bate de béisbol. Es un cono grandote, tal vez el carro superior no me dé ese desplazamiento. Ingeniero, cojo un papel y un lápiz, dibujo mi triángulo de Pitágoras y establezco cuánto debo de centrar la contrapunta, correrla hacia algún lado, y ellos normalmente vienen aforados en esta parte. Aforados es medidos, traen una pequeña escala, y le digo que es 1 milímetro. Pues suelto de atrás trae un sistema igual, y ajusto este y lo desplazo 1 milímetro. Si mi cono es así, o si mi cono es así, ahí determino hacia dónde lo corro, hacia el fondo o hacia el frente. Listo. ¿Cómo lo desplazo? Lo empujo o lo traigo y lo ubico en la posición que necesito. ¿Cómo lo fijo? Traen normalmente una leva en la parte de abajo con una especie de zapata o plancha que cuando acciono la leva prensa por debajo las guías de bancada y queda solidario a la bancada. Ya no se me va a mover. Lo ubiqué en la posición que necesito, activo o presiono en este caso la palanca número 6, indicada aquí con T6, la leva se ajusta aquí por debajo y quedó fijo en esa posición. Además tengo un volante para hacer salir o regresar el lucillo. Para evitar que durante el trabajo por vibración él de pronto se regrese, aquí tiene un fijador, un bloqueo para el lucillo. Lo fijé en la posición que era y lo ajusto. Ya no se me va a desplazar. Esos son los componentes que tiene el cabezal móvil. Eventualmente puede suceder, y hay un elemento que no tengo gráfica aquí, pero que se llama la luneta. Cuando mi pieza es muy grande, quito mi carro, mi cabezal móvil, lo quito y coloco sobre esta parte una luneta. Una luneta es un soporte que da la altura del eje del torno. Cada torno tiene sus propias lunetas para conservar esa altura y tiene unas mordazas desplazables. Entonces ajusto aquí, según el tamaño de mi pieza, monto en mi plato de fijación y tengo 2 soportes para mi eje. Con eso puedo realizar trabajos también en elementos esbeltos. Listo. Seguimos por aquí. Tenemos el delantal, ya vemos un poquito más de detalle. Vamos a empezar por el carro longitudinal. Algunos tornos, como el nuestro en la universidad, viene aforado aquí. Trae unas divisiones de escala. Y me indica que cada lectura, cada división de escala equivale a 1 milímetro. Estoy hablando desde la universidad. Ojo, muchachos, esa longitud de 1 milímetro a mí no me sirve para establecer longitudes. 1 milímetro en un torno son kilómetros en tierra. Esa distancia es muy grande. Si yo me equivoco en la división, me paso, permítanme la expresión, una huevonésima, realmente afecta bastante la longitud de la pieza. Y va a depender mucho de qué pieza estoy fabricando. Ya lo vamos a comprender un poquito mejor. Me sirve a mí es para establecer de pronto puntos de control. Pero normalmente no se utiliza como elemento de medida. Sobre él encuentro el carro transversal, el volante del carro transversal, y aquí es donde les decía que voy a comprender un poquito mejor esto. Cada división de escala de mi carro transversal del torno de la universidad es de 5 centésimas de milímetro. Es decir, 20 divisiones de aquí equivalen a una división de aquí. Aquí ya tengo más precisión, más control para establecer, en este caso, los diámetros. Listo. Debo saber, hay tornos que manejan esta escala en diámetro y hay tornos que lo manejan en radio. Normalmente en la universidad
yo le pido a los estudiantes en la primera clase de torno, en proceso 2, que determinen si el nuestro es en diámetro o en radio. Aquí les comento, para nosotros es en radio. Es decir, avanzo una división, avancé 5 centésimas. Pero como es en radio, profundicé sobre mi pieza 5 centésimas. Como la pieza giró, cuando dio media vuelta, al otro lado también avancé 5 centésimas, quiere decir que en realidad quité en diámetro una décima. Quité una décima. Debo tener eso en cuenta, yo debo saberlo para cuando haga mis cuentas y determine diámetros. Listo, que necesito bajar 5 milímetros. Si son 5 centésimas, son 100 divisiones. No puedo dar las 100 divisiones de una, no puedo darlas. Tengo que ir dando porcentual dependiendo del tipo de material y de cuchilla e incluso de la velocidad con que trabaje. Aquí observamos nuestra copa de 3 mordazas, perdón, hago ese paréntesis, y aquí veo el sitio donde se ajusta. Listo. Y vamos en el carro transversal y sobre él va el superior o chariot y en esta parte está el transportador. Normalmente son 4 tornillos, 4 pernos que lo fijan, 2 aquí y 2 por detrás. Lo suelto, giro, acomodo en el ángulo que necesito y hago mi cono a partir del desplazamiento del carro superior. Tengo aquí mi volante, avanzar, sentido horario, retroceder, sentido antihorario. Ojo, tengo mi carro desviado, no sé, voy a decir cualquier ángulo, 15 grados aquí, y yo avanzo y retrocedo con el longitudinal. No hago cono. El longitudinal, independiente de la posición que éste tenga, el longitudinal se mueve paralelo al eje. Es decir, cada vez que yo mi trabajo lo haga con mi carro longitudinal, estoy dejando cilindro. Este carro superior también tiene en el nuestro divisiones de 0.05 milímetros. 5 centésimas de milímetro. Listo. Tenemos algunas especificaciones técnicas de los tornos. Voy a hablar un poquito de ellas. Esto se daría si monto mi empresa o si en la empresa donde yo soy el jefe de producción me dice, vea, ingeniero, seleccione un torno que queremos hacer estas piezas. Miro el tamaño de la pieza, miro el diámetro, su longitud, incluso tendría que mirar hasta el peso, qué material trabajo, no es lo mismo trabajar un plástico que un acero. Miro una serie de cosas y empiezo a mirar las características mínimas que tiene mi torno. Dentro de ellos que tengo que es importante de pronto mirar un poco el volteo, la capacidad de diámetro máximo que me soporta. Sobre el carro transversal me devuelvo. Si yo tengo mi eje montado aquí, ojo que mi eje pasa sobre el carro transversal o sobre mi bancada. Acordémonos cuando mencioné el escote. Aquí tengo una medida y aquí tengo otra. ¿Cómo voy a tener mi pieza? Trabajo todos los montajes al aire, es decir, trabajo en este pedacito, o mi pieza es larga, para tener en cuenta. Miro también la longitud del escote, si debo quitarlo. La distancia entre puntos es la distancia que hay entre la popa o plato de fijación y la punta de la contrapunta. Eso me determina la longitud máxima de piezas a montar. Listo, esos son de lo que miro en cuanto a capacidad, especificación o característica técnica. En el cabezal hay 2 cosas importantes realmente, el diámetro del lucillo. Yo voy a trabajar piezas en serie, entonces compro la barra. ¿Cómo viene la barra? De 6 metros, que quepa en el lucillo. La coloco desde atrás. Hay unos elementos para prensarla por detrás. Queda aquí la punta saliendo, supongan por favor la copa aquí. Queda aquí mi punta, hago mi trabajo, corto o tronzo, se llama tronzar en el torno, desplazo el material otra vez hasta la posición que es, eso hace uno plantillas y trabajo el otro, corto, vuelvo y desplazo, vuelvo y desplazo. En ese sentido, necesito que mi material quepa por el sitio. Es importante. ¿Qué velocidades manejo? Nuestro torno trabaja de 9 RPM a 1600 RPM.
pero en unas velocidades específicas. Nuestro torno tiene 24 posibles velocidades en ese rango. Entonces, mi rango de velocidades es de 9 a 1600 y mi número de velocidades son 24, que acomodo con las palancas que vimos. Esas de pronto serían como las condiciones en cuanto a cabezal. Ojo a roscado. Allá mencioné que si tiene tornillo patrón puedo hacer roscas. Si mi tornillo patrón es en milímetros, me queda fácil hacer roscas en el sistema internacional. Puedo hacerlas también roscas en pulgadas, hembras o machos, como se necesite. No es económico, no es rentable hacer roscas en un torno, pero eventualmente puede darse y hay que hacerlas. De pronto, cuando son roscas especiales, voy a decir, por ejemplo, el tornillo de una prensa mecánica que tiene 3 o 4 entradas. Ya es un trabajo que vale la pena y que lo pagan bien. Lo hago en el torno por el tiempo que consume hacer una rosca. Y si mi tornillo es milimétrico en el sistema internacional y quiero hacer roscas en pulgadas, no es imposible, pero no es fácil. Dificulta un poco la labor y hace incluso que se gaste más tiempo. Entonces miraría si tengo la oportunidad de escoger. Créanme que en la mayoría de los casos lo que va a pasar es cuando ustedes lleguen a producción, le dicen, ingeniero, hay ese torno allá, mire a ver qué puede hacer con él. En la mayoría de los casos, ojalá tuviéramos la oportunidad de escoger. Pero bueno, eso tenemos. Y en cuanto a los avances, sobre todo el recorrido del carro transversal, que tanto va, nuestro torno en la universidad tiene unas limitaciones en el carro transversal. El recorrido del carro chariot, del superior, si necesito hacer conos, qué tan grande es mi cono para no tener que descentrar mi contrapunta, qué tamaño de herramientas me permite. Hay unos insertos o insertos que son las cuchillas de corte y porta herramienta, que es donde monto el inserto. Ahora que veamos otra lámina, me acuerdo, les muestro eso. Entonces, qué dimensiones estándar hay y qué tamaños aceptan mis carros. Y algunos avances longitudinales y transversales que me permiten también establecer el tamaño de mi pieza. Eso es tal vez lo más importante que yo debo conocer en un torno para seleccionar. Ahora bien, vamos a hablar qué es tornear. Tornear es quitar un pedazo de material a un tocho o material en bruto para darle una forma determinada. Usted, ingeniero, no va a ser el tornero. Usted calcula, hace, fabrica su eje y le entrega a alguien allá, mire, necesito que me haga un eje con estas especificaciones. Diámetro aquí tanto, longitud tanto, aquí una curvatura de tanto, qué sé yo. Se le entrega el material base o tocho, se le dice popularmente a eso, y fabrique. Eso es tornear, quitar con una cuchilla, hacer un sólido de revolución. Eso es tornear. Y normalmente es la primera actividad que se hace en un proceso de mecanizado. Ingeniero, necesito hacer estas ruedas dentadas. Listo. Determino el material base, es de X pulgadas, X milímetros de diámetro, lo monto sobre el torno, ajusto diámetro exterior, ajusto a través de un refrentado ancho del diente, fabrico el cubo o la manzana, como lo quieran llamar, realizo tal vez incluso el taladro de una vez, el agujero por donde va a quedar el eje, y quedó hecho para pasar, bien sea a la fresadora para que tallen los dientes, o bien sea al mortajador o al cepillo para que le hagan el cuñero o chavetero. Listo. Entonces casi siempre empiezan los trabajos de mecanizado en un torno. De pronto por eso es más costoso la fresadora. Cuando yo llego a la fresa y daño mi material, estoy dañando el material y el trabajo más el trabajo del señor del torno. Se perdió. Listo. Con esto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer cilindros, conos, hélices, tornillos. Muchachos, yo alguna vez en un torno hice los cuadrantes para una cruceta, una transmisión de carga. Hice los cuadrantes de la cruceta. Son piezas cuadradas, sí, sí se pueden hacer en un torno. Son unos montajes no, como digo yo, no seguros, pero se puede. En alguna ocasión, con el trabajo en fresadora ahí en el laboratorio de procesos nuestro,
los estudiantes tuvieron algún problema con una pieza que debían volver cuadrada en la fresadora, volverla un cubo, y yo los invité un sábado fuera de horario y yo les hice el cubo en el top. Lo hice yo, no los dejé a ellos porque es un montaje inseguro. Les permití mirar cómo iba a ser el trabajo y ya por tema de responsabilidad no lo dejé. Entonces también se pueden hacer formas no cilíndricas con, que digo yo, permítanme decir la palabra mañas, ciertas mañas. Listo. ¿Cómo controlo todo eso? Con 3 movimientos. Uno de rotación, el que hace mi pieza, que establezco unas velocidades de giro a partir de unas tablas que los fabricantes de materiales y cuchillas me dan. Esto mirado para cuidar la cuchilla. Ojo, en un trabajo en serie con una cuchilla hago 1000 piezas. Si se me daña una pieza me quedan 999. Pero ¿qué pasa si se me daña una cuchilla? Dejo de hacer 1000 piezas. Todo esto está enfocado por el factor productividad. Y el factor productividad afecta la competitividad de las empresas. Si a mí me sale más costoso hacerlo, debo vender más costoso en el mercado y es posible que el vecino que tiene un mejor método de trabajo le sale más barato y vende más que yo, qué sé yo. Para eso está dado. Entonces ellos dicen, señor, según el material, según la cuchilla, recomendación, trabaje así. Y hay una formulita matemáticas. El otro movimiento que controlo es el avance. El avance es el desplazamiento longitudinal que tiene la cuchilla sobre la superficie de la pieza. Normalmente se da en milímetros por revolución. Esto lo hablo para nuestro torno, que es del sistema internacional. Me dice, no, si está en una 0,4340 y está trabajando con una cuchilla de tusteno, avance por ahí a, no sé, 0,15, 0,20 milímetros por revolución. Es un material duro, hay que ir despacio. Si es una fundición, vaya más lento porque se produce impacto, qué sé yo. Entonces, allá depende ese avance y también lo tomo de tablas. Y un movimiento de penetración, que también es un sugerido. Penetración que es cuánto adentro la cuchilla en la pieza para producir un corte. También dependen de material y tipo de cuchilla. Ojo, si la coloco muy adentro, si hago cortes demasiado profundos, corro el riesgo que la pieza se monte sobre la cuchilla y créanme que ha pasado, se zafa de la copa o plato de sujeción y termina en un ojo del operario, porque no puede caer en otro lado, es en un ojo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Reitero, esto enfocado en la protección del empleado, de la cuchilla y de la producción. Actividades que puedo hacer: cilindrado, desplazamiento del carro longitudinal paralelo al eje de giro. Establezco con el transversal las profundidades, entonces el transversal me permite establecer diámetros y el longitudinal longitudes. Hago este movimiento, no puedo cortar todas las veces, o más bien en una vez, corrijo, en una vez toda la profundidad y debo hacer varias carreras. Ojo que tengo carreras de desbaste y de acabado. Desbaste, quite a lo bruto, perdón la expresión, acabado, ajuste esa superficie para que se vea bonita. Entonces tengo el proceso de cilindrado con el desplazamiento del carro longitudinal. Profe, Roscado. El roscado es un... profe, Señor, profe, qué pena una preguntita. Para el acabado es necesario más velocidad, ¿cierto? normalmente uno sube la velocidad de giro y baja la velocidad de avance. Normalmente. Sí, porque Sí, la sí. pieza queda menos rayada, ¿no? Queda un poco más brillante, sí, señor, correcto. Ok, ok, gracias. El roscado es un cilindrado. Es un cilindrado, pero lo hago con una velocidad coordinada y de pronto refuerza un poquito lo que hablábamos ahora del acabado. Coordino la velocidad de giro con la de avance, de modo que por cada vuelta que dé mi eje, avanzo un paso.
Ahí es donde establezco esa hélice. Ojo, si yo tengo un avance grande, estoy dejando un tornillo. Si tengo un avance chiquitico, estoy dejando un tornillo más chiquitico, imperceptible a la vista. Ahí está el secreto de ese acabado. Sí, señor. El avance aquí entonces es coordinado para, según el paso, dejar esa hélice que se requiere. Tenemos el refrentado, para mí es la primera actividad que uno hace en el torno. Corté mi pieza y me la cortaron así diagonal, aquí exageré. No puedo medir desde aquí, ni puedo medir desde aquí, las lecturas son diferentes. Entonces lo primero que hace uno es refrentar, carro transversal, cortó la pieza hasta el centro, garantizó planitud de esta cara, la cara frontal, con respecto al eje de giro. Ah, ahora sí tengo una perpendicularidad ahí, ahora sí puedo empezar a medir de ahí para atrás y hago mi pieza. Listo, refrentado. Torneado cónico, no desplazo el carro longitudinal, no desplazo el carro transversal, desvío mi carro superior o chariot, el ángulo lo calculé con 3 fórmulas matemáticas y opero adelante y atrás mi carro superior o chariot y voy generando mi cono. Ojo, mi cuchilla se desplaza con una desviación, un ángulo de desviación con relación al giro. De ahí sale ese cono. Acanalado ranurado. Necesito hacer, no sé, poner un prensa estopa, montar en esta superficie interna un rodamiento, qué sé yo. Necesito acanalar o necesito, sí, acanalar o ranurar. Miremos la forma de la cuchilla. Perdón, me devuelvo un poquito. Miremos aquí la forma de la cuchilla. Esto es la cuchilla o el inserto que mencioné hace un rato, se me escapaba ese detalle, y esta es la barra portainsertos. ¿Por qué se hacen pequeñitas? Por el costo. Normalmente cuando son amarillitas son de tungsteno, normalmente. Más negritas son de cobalto, pueden ser de magnesio, por allá, en un par de clases vimos los materiales. Listo, acanalado. Entonces realizo con diferente cuchilla ese acanalado, bien sea frontal o bien sea radial. Ojo que en este, por ejemplo, si mi cuchilla es lo suficientemente larga y la penetro hasta el centro de la pieza, genero un corte. Corto mi pieza, ya lo llamaríamos tronzado. Y hay cuchillas específicas para tronzar. Listo, tenemos entonces el acanalado. ¿Para qué es? Monto aquí un prensa estopa, un anillo Seger. Pensemos en el pistón de una moto, de un carro, donde vamos montados los anillos, los de presión y los raspadores. Pues no es este el proceso, pero podría hacerlo así. Tengo mi cuchilla y hago el pequeño canal donde va montado el anillo. Listo. El alesado o taladrado. Me toca apurar aquí un poquito, me queda un poquito menos de 2 minutos. Realizo el taladro, quiero hacer una rosca. Aquí percibo que hay una rosca interna. Ojo que cuando coloco broca, el diámetro interno no es preciso. Debo colocar una barra para cilindrar el interior, que es el alesado, y si monto la barra con una cuchilla a 60 grados, como vimos para roscar, y controlo la velocidad de avance con relación al giro, es coordinada, genero esa tuerca que vemos aquí. Entonces, ese es el proceso de alesado, un cilindrado interno. Un cilindrado interno. Si avanzo cierta velocidad con relación al giro, pues tengo una rosca, alesado. Y por último, hasta aquí llegamos hoy, el grafilado o moleteado. ¿Dónde vemos esto? En los mangos de herramientas. ¿Para qué lo doy? Para aumentar el agarre. Supongamos esto una perilla y voy a tener aquí un espigo que sube y baja para graduar la altura de algo. Para evitar deslizamiento hago el alesado, el moleteado, perdón, el moleteado grafilado con un grafilador o moleteador. Hasta aquí vamos a llegar hoy, muchachos. Es una teoría. Les agradezco la atención. Les recuerdo, si a alguien se le ocurre por ahí quién me pueda ayudar a recuperar unos archivos, me regala el dato al WhatsApp y por favor atentos mañana a las notas en el grupo de WhatsApp. Les agradezco eso. Muchachos, feliz fin de semana y buena noche. Gracias, profesor, igualmente.
Buenas noches. Profesor, muchas gracias. Gracias igualmente. Que esté bien.